Buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar en que estemos en este mundo tan grande. En esta oportunidad vamos a entrevistar al compañero Paco Veloso, que es de la Coordinadora Nacional de Núcleos Comunistas de España. Y es importante porque, bueno, para Chile, España tiene una significancia bastante grande. Eh, Hay una ligazón muy fuerte derivado de el nexo que hubo, ¿cierto?, con la Guerra Civil Española. eh, y por lo tanto, esta entrevista tiene esa carga emocional, eh, sin, sin ir más allá, ¿cierto? Neruda escribió un libro que se llama Con España en el corazón. Y por tanto eso dice mucho, dice mucho. Hubo muchos compañeros chilenos que participaron en la Guerra Civil Española. Y bueno, buenos días, buenas noches, compañero Paco. Un gusto conocerlo al final. Hemos chateado bastante por WhatsApp, por Facebook, y ahora nos toca conocernos eh, vía virtualidad, ¿cierto? Y esperamos que esta entrevista sea muy digamos, importante para nosotros en cuanto a aprender y conocer sobre España. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues soy encantado. Efectivamente, ya llevamos tiempo que nos conocemos y hoy por fin nos hemos podido sentar para tener esta charla que espero que sirva de aprendizaje para todos, para vosotros, para nosotros, que sirva de unidad y que sirva de esta corriente que tiene que ser continua, esta corriente rebelde, como llamáis vosotros, América Rebelde, y que sea la primera de una larga y fructífera relación. Bueno, aquí a vuestra disposición a contestar lo que preguntéis. Yo me presentaste bien, pero yo digo, soy el responsable de organización y comunicación de la coordinación de núcleos comunistas de aquí de España, ¿no? O del Estado español, según, o del Estado español, que ya sabéis que hay ahí un conflicto. Y nada, eso, a vuestra disposición, a hablar. Yo creo que hay mucho de lo que hablar, efectivamente. Han sido muchos años de silencio, quizás, no impuesto por la distancia y por otras circunstancias, ¿no? Así Creo es, que estamos en un marco muy bueno para reiniciar unas relaciones que, efectivamente, como dices tú, la relación entre España y Chile es histórica, efectivamente, con la guerra civil, con toda la cantidad de republicanos que tuvieron refugio, ¿no?, y buena acogida en toda América Latina y en especial también en Chile. Entonces, nada, nos vincula así muchísimas es, pues. cosas. Además del idioma, muchísimas cosas. En nuestro caso, la página América Rebelde es una página eh, que desde Chile impulsa el internacionalismo y también el antiimperialismo. Es una página abierta a todos los pueblos en lucha y a todos los partidos y movimientos en lucha que, que identifican el anticapitalismo y el antiimperialismo como sus principales enemigos. Eh, eh, bueno, y está centrado también en los pueblos oprimidos del mundo, África, Asia y América Latina, pero también en esta tradición histórica del internacionalismo proletario. Compañero, comencemos. Eh, ¿Cómo nace esta coordinadora de núcleos comunistas? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es el contexto de lucha de clase que hace que aparezca esta coordinadora? Pues lo cierto es que ha nacido en un contexto muy peculiar, que fue la pandemia. En la pandemia, varios camaradas estábamos en una organización
y surgió la disputa o la contradicción, como se le quiere llamar, de la visión sobre la pandemia. Lo voy a simplificar. Los compañeros mantenían una actitud de obediencia, de ceguera, puesto que asumían el relato oficial con todas las consecuencias de la pandemia, con todas las consecuencias, y un sector bastante importante, digamos, el sector histórico de esa organización, pues lo veíamos de manera distinta. Éramos críticos, teníamos una posición, creo que bastante realista, porque, entre otras cosas, como decíamos nosotros en las discusiones que mantuvimos, el mismo sistema que está matando al mundo día a día, guerra tras guerra, hambre tras hambre, enfermedad tras enfermedad, es imposible que ahora, ante una situación de crisis sanitaria, nos quieran salvar. Eso nos tendría que hacer pensar, por lo menos, ¿no? Porque si no entraríamos en muchas contradicciones. Y surgió el tema de las inoculaciones, de las vacunas. En la organización había varios médicos, personal sanitario, que hicieron un escrito sobre el tema de la inoculación de las vacunas. Evidentemente advertían, no eran antivacunas, simplemente advertían que era imposible que hubiese ya un antídoto ante un virus completamente nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero extender mucho, pero quiero decir que manteníamos la posición crítica. Es decir, bueno, ¿cómo no vamos a meter una cosa que es un ensayo? En fin, hay que mirar, ¿no? Efecto, consecuencia, bueno, que no era tan vital, no era tan vital como el relato te decía, no era tan vital inocularse en un experimento, que era un experimento y posteriormente, por desgracia, se está demostrando las terribles consecuencias que está teniendo, los pros, los contras, en fin. Entonces, bueno, pues a partir de ahí hubo unos enfrentamientos, unas luchas internas y se salvó pues con la salida de, digamos que la gente más, repito, la gente más histórica de la organización, salió y optamos por volvernos a organizar, porque era imposible. La postura de estos compañeros era completamente cerril, o sea, no atendían a razones ninguna, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues nos organizamos. Empezamos a hacer análisis de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Que era lo que estaba ocurriendo. Empezó a tener mucha repercusión positiva, ¿eh? Con la gente que ya había tenido un poco una postura crítica ante esta situación de pandemia. Y decidimos, porque en principio no decidimos organizarnos, simplemente seguir en contacto. Y decidimos que esos análisis que hacíamos eran necesarios, sobre todo necesarios en el movimiento comunista, que optó por creerse a pie juntillas el relato oficial. No hubo nadie que fuera crítico y eso pues, nos animó a crear una revista que tenemos, que es la Conciencia, precisamente, y a partir de ahí pues generar los análisis, los escritos y dijimos, bueno, ¿y por qué no seguir adelante? Seguimos adelante y dijimos, bueno, ¿y por qué no crear una organización? Porque está claro que somos necesarios. Bueno, pues un poco ese es el origen de CNC. No sé si me he extendido mucho, pero bueno, No, no, ese es el ok. origen de CNC. Sí. Y cuando usted, la coordinadora nace del Partido Comunista de España, ese es el tronco, No, ¿no? no. En la organización que estábamos era Red Roja. Red Ya, Roja era una agrupación comunista que en su tiempo tuvo origen en Izquierda Unida, el PC y todo eso. ya, Gente de ahí, ¿no? ya. Bueno, alguna gente, yo no vengo de ahí, yo no vengo del PC. Yo ya de muy joven era muy rebelde. No,
No, yo siempre fui muy radical, no, no. Yo ya de joven militaba en el Partido Comunista de España reconstituido. Estamos hablando de los años 70 y que llegamos a impulsar una organización armada, Mm, que era los Grapos, y entonces yo estuve en los Grapos, estuve en la cárcel 17 años, fui torturado, evidentemente, 17 años en la cárcel, más 5 de condicional, 22 años. Por eso te decía que la gente que formamos la coordinación de núcleos comunistas es muy variopinta, porque luego está nuestra portavoz, que es Nine Maestro. Nine Maestro es una histórica dirigente comunista aquí del Estado español, que fue diputada por Izquierda Unida durante muchísimos años, mm, hasta que las contradicciones que hubo de la lucha del País Vasco y todo esto, pues ella no aceptaba el sometimiento del PC a la doctrina nacional, que era la colonial y toda esa historia mm. que hubo aquí, bueno, toda esa historia que hubo, y entonces pues marchó con muchos militantes, bueno, todo eso. Quiero decir, en coordinación de núcleos comunistas estamos gente que venimos de un extremo y del otro. Venimos de la lucha armada y venimos del Parlamento. O sea, y creo que está siendo una buena eh, eh, simbiosis de la lucha porque está generando, ya os explicaré si hay tiempo, en qué marcos estamos luchando. Creo que estamos aportando bastante al movimiento obrero, estamos impulsando una forma de lucha que le llamamos encuentro del movimiento obrero, que ya hablaremos si quieres más adelante. Estamos ahí ahora como te comentaba antes, estamos coordinando y alentando y empujando a una especie de coordinadora o como se le quiera llamar esto, no importa, que es unidad de clase, donde hay ya agrupaciones comunistas, hay sindicatos, hay colectivos sociales, colectivos antirrepresivos. Bueno, eso es otra parte del trabajo que estamos haciendo. Ahora, No, no sé si me he desviado de la pregunta. Dime. no, no, es bien interesante el proceso que ustedes tienen porque lo que yo entiendo, ¿cierto?, es que en el caso del Partido Comunista Español, cuando asume la dirigencia Santiago Carrillo y todo ese mandato, ese periodo de Carrillo, ¿cierto? El PCE hace un viraje hacia el revisionismo y hacia el eurocomunismo. Mm, Y eso permite, ¿cierto?, que se desprendan muchos compañeros comunistas de ahí y formen, como usted bien dice, otra orgánica. Por tanto, la disputa inicial dentro del movimiento comunista internacional es de carácter ideológico, bien marcado, entre un sector revisionista y un sector revolucionario. Entonces, es bien significativo que en la coordinadora existan corrientes que más rebelde o que tienen un origen más rebelde, más antirevisionista, y otras corrientes que han permanecido o permanecieron, ¿cierto?, bastante tiempo dentro de los marcos, mm. márgenes reformistas, revisionistas, y que hayan roto recientemente con esa corriente y que ahora confluyan en lo que es la coordinadora. Sí, sí, bueno, efectivamente, mira, eh, acabas de dar con una cosa muy importante, porque ni siquiera yo me lo había planteado así, pero es cierto, la coordinación es coordinación. La coordinación del núcleo comunista, efectivamente, se resume, y yo creo que bastante bien, la historia del movimiento comunista en España, porque, como acabo de decir, yo que soy el responsable de organización y comunicación vengo de la cárcel, vengo de la tortura, vengo de la parte más represiva que hubo en esta falsa democracia, etcétera, y que haya otra compañera destacada también, que es la portavoz o responsable de política, como se le quiera decir,
de la coordinación que viene del lado, o sea, dentro de la militancia, pues viene del lado de la legalidad, de la asunción de que el parlamentarismo servía para algo, hasta que se dio cuenta que eso no servía para nada. Y claro, claro. Y también compañeros que son dirigentes históricos del movimiento obrero, ¿eh? También hay compañeros que vienen de ahí. No, no tiene una significación en los sindicatos estos mayoritarios como comisiones UGT, pero sí fueron siempre personas en toda esta fase de la transición de los 70 destacada como dirigente obrero, ¿sí? Y que también estuvo torturado, también estuvo en la cárcel, menos tiempo, porque él estaba por cuestiones sindicales y tal. Pero quiero decir, tenemos esa cuestión también, o sea, creo que sin haberlo pretendido, porque así ha coincidido. Bueno, nunca hay coincidencia en esta cuestión, pero ha coincidido, como se le quiera decir, una conjunción de experiencias, ¿no? Que yo creo que es la riqueza que tenemos en CNC, una, 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 ¿cómo decirte? Una palestra, ¿no? De experiencias distintas, porque hay otros muchos compañeros, claro, y eso creo que conforma el, el, el hecho de que, a ver, quizá no, por supuesto, de hecho nosotros, la Coordinación de Núcleos Comunistas, no nos consideramos todavía un partido, no, estamos en la labor, tenemos escrito, que ya os lo enviaré, ¿no? Como es la organización necesaria, que creo que va a ser muy importante. Creo que va a ser muy importante para el movimiento comunista, bien sean jóvenes, bien sean. Yo creo que va a ser bastante porque se recopila toda esta experiencia de la que estábamos hablando. Y ese escrito, esa tesis, o como se le quiera llamar ahora, es un borrador aún, la vamos a, la vamos a discutir dentro de pocos días la vamos a discutir en Málaga, en un encuentro, en una jornada de convivencia, porque creemos que discutir qué organización es necesaria es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchos compañeros de destacamentos comunistas que ya consideran que son el partido. Nosotros decimos que no, o sea, que todavía no, que todavía hay mucho trabajo que hacer, que un partido no lo hacemos cuatro, ¿no? O 1000, ojo, o 100.000, no, un partido no se hace así. Un partido se hace en la práctica, se hace, hombre, pues, evidentemente, el elemento consciente del marxismo-leninismo está ahí y la elaboración está ahí, pero es el resultado de un trabajo práctico, no de un despacho o de una Claro. mesa. Entonces, Ahora, y entonces estamos en ese proceso. Sí. ahora muchas veces el agotamiento de ciertas formas de lucha o, o la poca posibilidad de que ciertas formas de lucha avancen, como puede ser en el Parlamento o en la lucha armada, hace que las orgánicas se junten, ¿cierto? O las corrientes se junten. Pero eso no significa que en el plano ideológico la cosa se haya resuelto, No, ¿cierto? no. Entonces, al, al haber sido el Partido Comunista Español una pieza fundamental posteriormente en todo lo que fue el eurocomunismo y el abandono del marxismo-leninismo, ¿cómo se resuelve eso dentro de la coordinadora? ¿Cómo ustedes logran romper con ese revisionismo? Bien, como te decía, tenemos ese escrito, pero bueno, te decía que veníamos de distintas procedencias, digamos, y efectivamente el tema está sin resolver, el tema hay que resolverlo. Ya, Y resolver eso significa mucho trabajo, mucha modestia. Por desgracia, el movimiento comunista de España no la tiene, consideramos que no la tiene. Mucha modestia, sentarse, discutir, porque hay destacamentos comunistas que nosotros no decimos que nosotros seamos el único destacamento comunista, y mucho menos, ¿eh? Hay mucho menos. Entonces, hay mucho, pero claro, ese es un trabajo que creo
en parte se pueda empezar a resolver con este escrito que te comento, que es la organización necesaria. Efectivamente, ya actualmente, ya hace mucho, ¿no? Actualmente aquí no hay posibilidad ni siquiera de poder, en el parlamentarismo me refiero, ni siquiera resolver de qué color pinto este edificio. Ya no digo construirlo, por supuesto que no. Es que ya ni eso, porque las contradicciones que hay en la lucha de clase, las contradicciones que hay en el capitalismo, en el sistema, en el imperialismo, te da que la burguesía, como ya estamos viendo, está volviendo a utilizar el fascismo como forma de dominación política, ¿no? Entonces, esa es la tendencia que hay a día de hoy y claro, ante esa tendencia, como ya sabes que está el mundo, ya estamos a las puertas, si no ya en la Tercera Guerra Mundial, la legalidad burguesa, la legalidad en una democracia burguesa, como podría ser esta, no te permite, repito, es que ya no puedes ni decir, bueno, pues le voy a pintar este edificio de este color, ni eso. No hay margen, no hay margen. Consideramos que la vía institucional está ya más que agotada. Personalmente para mí nunca fue válida, personalmente para mí nunca fue válida, ¿no? Por eso yo, cuando fue la reforma aquí en España, o había dos corrientes, la ruptura o la reforma. Yo era de los de la ruptura. No, ahí nos quedamos muy poquitos, ¿no? fuimos machacados, torturados, asesinados, y quedó la otra, la reforma que era el PC y todo eso. Bueno, pues ahí está el resultado digamos, ¿no? Ahí está el resultado. ¿Qué han aportado? No han aportado nada. A día de hoy el movimiento obrero en España está y era uno de los más potentes de Europa, si no del mundo, en aquellos momentos, los 70, lo mejor organizado y todo, y lo que hizo la burguesía, que ese fue el gran papel de Judas que tuvo el PC y Comisiones Obreras, lo deshizo por dentro, porque la burguesía es lista, aprende, dijo la mejor manera de vencer este movimiento obrero que tenemos enfrente para abordar las reconversiones industriales lanzadas en Europa, para todo eso que posteriormente ocurrió, es destrozar el movimiento obrero. Y qué mejor que destrozarlo desde dentro, desde las mismas. Bueno, poco, no sé si me estoy desviando mucho, pero es No, que hay no, no, mucho que hablar, por eso es que es muy sí, rico el no, no, tema, no, por no está suerte, perfecto. por lo que sea, y entonces a lo mejor me desvío, ¿no? Pero bueno, tú, para eso estás ahí. Sí. Vuélveme al origen de la pregunta. No, no, sí está perfecto. Eh, eh, claro, partiendo de la idea de que el tema del revisionismo no está resuelto y hay que discutirlo, debatirlo y concluir, está también el tema de las contradicciones o corrientes dentro del movimiento comunista internacional, ¿cierto? Está la corriente que se llaman ahora prosoviéticas, ¿cierto? La corriente maoísta, estalinista, quienes siguen en Beroxa, el ecochismo, ¿cierto? Eh, los compañeros consejistas, ¿cierto? Que siguen a Luxemburgo, Gramsci, qué sé yo. Hay un montón de corrientes eh, y que algunos las ven como contradictorias entre sí, ¿cierto? Eh, eh, otros las ven como complementarias. ¿Eh? Están los compañeros marxistas, leninistas, stalinistas, maoístas, ¿eh? Y hay otras más. ¿Cómo piensan ustedes pararse frente a eso? ¿Cierto? Porque hubo un momento que en el caso del PTB en Bélgica, ¿cierto? Eh, Ludo Martens planteaba que ya era tiempo que todas las corrientes se unieran en una sola internacional, ¿cierto? Eh, ¿Cuál sería la posible posición de ustedes? Bueno, a ver, lo de la unidad sería lo perfecto, pero hay una cuestión histórica y marxista-leninista, y es
es imposible, es imposible. De todas formas, es imposible que un marxista-leninista pueda proyectar una revolución, porque estamos hablando de hacer o no hacer la revolución, con los trotskistas. Es imposible. Es imposible. No, no es una mera diferencia semántica, no, es algo fundamental. Es algo para nosotros, bueno, me voy a centrar en el trotskista, que quizás sea la corriente más peligrosa que pueda haber. Lo siento mucho por los trotskistas, que sé que hay gente muy buena, ojo. Estamos hablando de la cuestión ideológica, ¿eh? No Sí. estamos hablando de los militantes. Ha habido militantes muy valiosos y todo, pero yo creo, a ver, en este escrito, me voy a remitir a él, porque en este escrito de la organización necesaria, yo creo que queda claro, está sobre la mesa, tú que te consideras comunista, aquí en este caso, en el Estado español, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué planteas? ¿Reformarlo al nivel institucional o organizarlo para derrotarlo? Es decir, una reforma o una revolución. Es así. Entonces, partiendo de ahí, hay mucha gente que te dice, no, porque hay que participar en las elecciones. Para nosotros eso es malgastar fuerzas, hacer creerle a la gente que existe una posibilidad en las instituciones, hacerle creer a la gente que existe un margen de libertad dentro del sistema, y no es cierto. Esto es un espejismo. Es un espejismo que se pone en la realidad cuando cantas una canción contra el corrupto rey emérito y estás en la cárcel por eso. O sea, es un ejemplo de Pablo Hasél, es un ejemplo, pero hay mucha más gente. Ya los chavales de los 6 de la Suiza, trabajadores, y están en la cárcel, aunque les sueltan y les meten y les sueltan un régimen abierto. Pero los 6 de Zaragoza, por una manifestación antifascista, están en la cárcel. O sea, luego entonces aquí existe un espejismo, pero bueno, tenemos la ley Mordaza. Con la ley Mordaza en la mano, esta gente si quiere entra por aquí, por la habitación esta y me detiene. Por la ley Mordaza a mí me pueden detener. Así de claro, ¿eh? Sobre todo porque yo tengo los antecedentes, ¿no? Mi historia. Me Claro. pueden decir, este está preparando, está hablando de la revolución, o sea, vuelve a hablar de la violencia. ¿Eh? Esa es la cuestión. Y nosotros, no es que nosotros queramos hacer la revolución se va a hacer. No la vamos a hacer nosotros, la va a hacer el pueblo. Nosotros los comunistas lo que vamos a hacer es organizarla, poner las experiencias históricas del marxismo-leninismo al servicio de la causa proletaria y intentar que las cosas vayan encauzadas. Pero nosotros realmente los comunistas nunca hemos hecho una revolución, la hemos organizado, pero no hecho, hacerla hace el pueblo. Este matiz que parece una cosa así muy, muy simple, es muy, muy compleja y muy importante, ¿no? Porque los marxistas-leninistas intelectualoides se creen que son los que hacen la revolución. No son ellos los que hacen la revolución. Siempre hacen los pueblos. Nosotros los comunistas contribuimos, lo he dicho, y hilamos las experiencias, que para eso estamos organizados, para eso estamos. Ahora, en la actualidad, existen muchos partidos comunistas en España. El Partido Comunista de los Pueblos Españoles, el PRT, de corriente maoísta, el Sí, sí, sí. PCOE, hay muchos. ¿Cómo se relaciona la coordinadora con esa diversidad de orgánicas comunistas? Bueno, pues intentamos, a ver, siempre intentamos, como debe de ser, como yo creo que como debe de ser, intentamos que las diferencias o las unidades que tengamos sean en base a la práctica, no en base a que tú eres un dirigente del PCP, por ejemplo, y yo soy un dirigente de coordinación, y tú y yo, no, eso no sirve para nada, no sirve para nada, no. Porque además, porque el papel es muy bonito, pero la realidad es otra. ¿Cómo nos relacionamos en concreto? Vamos a ver.
allá donde hay un marco de lucha, nosotros estamos ahí. Entonces, si están ellos, nosotros nos relacionamos de camarada a camarada. Claro, eso solo por sí mismo no basta, ¿no? Como dices tú. Pero ha habido varios intentos de acercamiento, no, y no son fructíferos. O sea, digamos, intentos de confluencia, vamos, por decirlo así. No son fructíferos. Jamás así no nos vamos a entender. Pero nosotros no desistimos, pero también tenemos claro que no vamos a ir a una mesa a perder el tiempo. Mejor vamos a la calle, nos ponemos de acuerdo, ¿eh? En la lucha, y ya irá surgiendo. Es muy complejo porque no, es como hablar mal de alguien sin que esté delante, ¿no? Pero bueno, Claro. quiero decir que nosotros hemos hecho varios intentos y vamos a seguir haciéndolo. De hecho, acabo de decir antes, que estamos impulsando, estamos ahí trabajando con una plataforma coordinadora, como se le quiera nombrar, que es un conjunto, es una iniciativa que varios partidos, el PCTE, Unión Proletaria, que varios partidos, varios sindicatos y varios colectivos estamos llevando a cabo, ¿no? Y nosotros pensamos que la mejor unidad que esa, en concreto, con el PCTE o con Unión Proletaria, mejor unidad que estar trabajando en conjunto, organizando. Estamos ahora con una carta, pero vamos a convocar movilizaciones. Y eso lo vamos a hacer en conjunto. Creo que eso, es que si no, de verdad que si no, es perder el tiempo. Yo lo siento mucho, pero es perder el tiempo. Y yo era uno de los que más ilusionado estaba en que se podía llegar a... Ha habido reuniones y al final eso no. Eso te, La unidad en la mesa no sirve. La unidad tiene que ser la calle. en la Porque, acción, claro. claro, porque el marxismo-leninismo lo podemos conocer todos, ¿no? Y hay mucha gente que se lee el libro y tiene esa capacidad de retener lo que dice el libro, pero que retiene lo que dice el libro, no asimila lo que dice el libro. Entonces esa persona la escuchas hablar y dice, ¡guau! Pedazo cuadro dirigente comunista que tenemos. Y no es cierto. Y no es cierto. No, para nada. Insisto, para nada. Entonces, claro, es una pena. Por ejemplo, tú mencionaste que yo tengo relación con ellos, lo de el PTR, ¿no? Que son el Partido de los Trabajadores. Bueno, bien, son maoístas. Yo asimilo el maoísmo. Yo personalmente, y nosotros, coordinación de nuestros comunistas, asumimos todo aquello que hay que asumir de todos los clásicos. Todo. No se le puede, insisto, salvo Trotsky, que para nosotros es contrarrevolucionario, ¿sabe? Los demás, todos aportados, Gramsci, todos. Entonces, bueno, quiero decirte con esto que va bien, pero existen muchas cosas que son a veces parecen pequeñas, pero y es esto que te acabo de decir antes. Porque estos chavales, pues son chavales, o del PTR, bajísimos, muy majos, yo los conozco hace ya bastante tiempo, antes de que y son chavales muy majos. Pero decíamos antes, y esto hay que aclararlo, y de la noche a la mañana tú creas un partido y tú te consideras ya el partido comunista. Entonces, al hacer eso, tú mismo estás cerrándote la puerta con otros camaradas, porque no eres tú eres un destacamento comunista, eso no te lo voy a negar, pero no eres el Partido Comunista. Entonces, es muy difícil eh, llegar a esta gente, a tus camaradas, y de tú a tú, ¿no? De tú a tú, no, porque ellos ya son el partido. Entonces, ¿por qué vas? ¿A qué vas a ir? Es así, Claro. ¿entiendes? Y esa es la experiencia que tenemos, ¿eh? Esa es la experiencia que tenemos. Entonces, es muy difícil. Nosotros, insisto que nosotros creemos que esa unidad comunista tan necesaria se va a dar con los comunistas, y los comunistas son los que son comunistas, no los que dicen, yo soy comunista, no, en la práctica, que es lo que nos va a mandar, la práctica. Y no, de momento, no hay, salvo esto que te estoy contando de la unidad de clase, está
coordinador, plataforma, y bueno, veremos hasta dónde va. Nosotros pensamos que puede ir muy lejos porque hay unos componentes muy buenos ahí. Ahora, en relación a la unidad de clase, ¿cuáles son los, los objetivos programáticos, tácticos, estratégicos? Bueno, de momento, te comento que esto surge de unos compañeros muy combativos de un sindicato, que es la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, con la que tenemos una relación inmejorable, y plantean, ante la represión contra el movimiento obrero, porque aquí está siendo bestial, o sea, aquí está siendo brutal, plantean escribir una carta para dirigirla a todas las instituciones, jueces y toda esta mangallada, ¿no? Y pidiéndole que absuelvan a los compañeros que están siendo encausados por causas obreras y que den la amnistía, ¿no? No tiene, la carta en principio, él no tiene más pretensión que la que está, bueno, evidentemente habla de la situación represiva en general, ¿no? Pero se centra ahí porque, como le decía yo a unos compañeros, vamos a ver, porque la represión política, social, siempre ha estado ahí. La represión sindical también, pero no a los grados que está llegando ahora. Está que por luchar por tus derechos laborales están metiendo a gente en la cárcel, además de unas multas, vamos, unas multas impagables. En la última lucha del metal que hubo en Cádiz, ha habido detenciones y ha habido fianza de 40.000 euros. Fianza de 40.000 euros por tener una bronca con la policía, que no hay ni herido. Ese uno. Pero es que luego, no quiero mentir, pero son 5 o 6 con fianza de 15.000 euros. Total, casi 100.000 euros de fianza por estar luchando por tu. Entonces, eso es lo que quiero decir, que no es lo único, claro. En el espectro de la represión no es lo único, porque luego hablamos de los 6 de Zaragoza que están por la libertad de expresión contra el fascismo, por una manifestación, o sea, pero queríamos reseñar, vuelvo a lo de la unidad de la clase contra la represión, queríamos reseñar que la represión contra el movimiento obrero es brutal, hace ya muchísimo tiempo que no se recuerda y que evidentemente ahí te dan lo fundamental, porque tú, si sales de casa, sales para trabajar, para poder comer y mantener a tu familia. Eso es vital, primordial. Luego que tú vayas a una manifestación a expresarte también es vital, pero no es tan vital. O sea, es vital, claro, es tu derecho, como es la dignidad, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no es que se hagan escala, es que hay escala. Entonces, ya te digo. Y no es que, en principio, además, hemos establecido dentro digamos, de la Asamblea General que la conforman, no sé si son 50 personas distintas de distintos colectivos, hemos hecho un grupo de trabajo que nos vamos a reunir, que nos estamos reuniendo todos los martes para poder organizarlo todo. Pero quiero decir eso. Claro, objetivo, contra la ley Mordaza, contra la represión sindical, todo eso, ¿no? Pero de momento, bueno, y evidentemente yo creo que la voluntad de todo, y a mí me sorprendió mucho, insisto por esto porque incluso hay trotskistas, por eso digo, insisto porque, pero bueno, es que eso, para mí un trotskista no es un enemigo de clase, joder. Tengo todas las contradicciones que tengo con él, pero si en este caso si vamos a caminar juntos contra la represión, contra el movimiento obrero, si tú vas hasta ahí, porque no, yo no te voy a discriminar porque seas trotskista. No. O sea, bueno, luego discutiremos la hostia cuando hablemos de Rusia, hablemos de Venezuela, bueno, y otras muchas cosas. Por eso es mejor que de eso no hablemos. Le digo yo, de eso no hablemos. Vamos a hablar de esto, que es lo fundamental. Bueno, quiero decir que es un camino, o sea, es un Claro, camino. claro. Entonces, y ese camino hay que caminarlo. Estamos dando unos pasos muy buenos. Insisto, yo soy el que modera las reuniones que tenemos
que la coordina, que la modera, insisto, yo quedé muy sorprendido de que gente de distinta ideología y todo, fuéramos tan respetuosos y fuéramos tan conscientes de que estamos en un momento de la historia fundamental. Entonces, que o todos hacemos un esfuerzo, porque en principio, estoy seguro, ¿no? Toda la gente que participa de esto que estoy hablándote, el de clase, todos tienen la honesta voluntad de cambiar el mundo, de cambiar. Entonces, a partir de ahí, vamos a cambiar el mundo. Es así. Parece un poco pueril, un poco infantil, pero no, es que es la realidad. Eso es lo que nos une. A mí, con chavales que están aquí, que son trotskistas, lo que en este caso me une es su voluntad honesta de que quiere defender la causa obrera. Pues bueno, pues yo también. Ya está, ya está. Luego ya veremos. A lo mejor te convenzo y te quito esa enfermedad, es que es el trotskismo. Pero yo siempre le gasto esa broma. Yo a los trotskistas siempre le gasto esa broma. Oye, esa enfermedad, ¿dónde la cogiste? Luego soy muy flexible con ellos, siempre les digo igual. Bueno, ahora, en el caso de Chile, a partir del año 90, Chile inició lo que los partidos burgueses llaman la transición a la democracia, sí, ¿no? Que suponía el fin de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, es evidente que la herencia de la dictadura, de todo lo construido en la dictadura, en el plano económico, político, constitucional, sigue vigente, sigue vigente, ¿eh? Eh, por tanto, hay como un pinochetismo sin Pinochet, ¿eh? Eso mismo ocurre en Paraguay con la herencia de la dictadura de Stroessner, y en muchas otras partes. En el caso de España, Franco estuvo varias décadas en el poder y, y Franco, digamos, fue un dictador fascista. Eh, con todo este contexto represivo, con la transición que hubo en España, eh, ¿cómo define usted el Estado español? ¿Sigue siendo fascista? sí, sí. Sí, eso es una de las contradicciones que tenemos con algunos. Sí, a ver, el Estado, a ver, vamos a ver. Cuando se produce el golpe militar en el 36, dado por Franco, ¿Mm? se produce un golpe militar contra una república que sale de la democracia burguesa que había en aquel momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digo, por hacerlo lo más básico para que se entienda sin entrar en mucho. A partir de ahí, Franco se carga la república, se carga la democracia burguesa, cualquier posibilidad, se la carga, ¿no? Evidentemente, ellos pierden en el juego de la democracia burguesa, la extrema derecha, la derecha, pierde las elecciones de febrero del 36, donde sale el Frente Popular, pierde. Y como pierde, no lo acepta, rompe la regla, pegan el golpe de Estado y a partir de ahí, lo que hay en España es fruto de aquello, fruto de un golpe militar, de un golpe genocida, de un golpe que sigue perpetrándose día tras día. ¿Por qué digo eso? Porque ¿por qué estábamos nosotros en aquella época de los 70 por la ruptura y no por la reforma? Porque decíamos, si no hay depuración de responsabilidades, si no hay depuración del cuerpo policial que está torturando, tirando a la gente por la ventana, si no hay depuración del poder judicial, no hay democracia. Si no hay nada de eso, si eso no se lleva a cabo, no existe. Lo que existe es lo que hicieron, un lavado de cara, como hicieron en Chile, como hicieron en todo esto. Es un lavado de cara para que todo siga igual. La misma gente que perpetró el golpe de Estado en el 36, y no me refiero al gendarme en cuestión que fue Franco, sino me refiero
a la cuestión económica, a la burguesía, a la oligarquía, son los mismos, siguen siendo los mismos. Los mismos de aquellos son los de ahora. Es decir, y no lo decimos esto por una cuestión de capricho, no, es que es una realidad. A mí, cuando me detuvieron en el 78, a mí me estuvo torturando exactamente los mismos fulanos, el mismo equipo de policía que torturaban cuando estaba el franquismo. Es decir, por eso decía, no hay una ruptura para nada. Los mismos que me juzgaron fueron los mismos que habían formado el Tribunal de Orden Público, el Tribunal del Franquismo. Los mismos, fulanito de tal, o sea, no sé qué de la Concha, me acuerdo un poco, los mismos, exactamente los mismos. Entonces, claro, esa es la realidad. En este caso, mira, ayer mismo me mandaron, lo personalizo un poco ahora, pero ayer mismo me mandaron la felicitación unas asociaciones de la memoria histórica, porque yo puse la querella contra Billy el Niño, uno de los torturadores que hubo aquí, y porque ahora mismo en el Parlamento Europeo se está discutiendo esto, es decir, hacer justicia, hacer justicia. Quiero decirte, y reclaman. Entonces, cuando fue la querella argentina, que se llama, que fue que una jueza argentina reclamó por el derecho internacional que les llevara a Martín Villa, ministro de Interior, a Billy el Niño y todos estos que fue lo que me habían estado torturando. Entonces, lo reclamó para hacer justicia en Argentina, por el derecho internacional. Y aquí le negaron. Dijeron, no podemos porque estos señores se acogieron a la amnistía del 77, ¿eh? Donde se autoamnistiaron ellos. Entonces, sí, pero en mi caso, a mí me torturaron en el 78, es decir, Pero, un después. momento, pero lo que yo entiendo es que los crímenes contra la humanidad son inamnistiables, Claro, además, sí, no se sí, pueden amnistiar. Entonces, claro. esa resolución de los tribunales con respecto a la amnistía está fuera del orden jurídico internacional. Uh-huh. Sí, ¿Cómo? sí, no, y aquí, bueno, y así lo razonó la, jueza que reclamó la extradición de este tal, y aquí se razonó así, pero da igual que razonen, porque cuando esta gente, cuando no quieren razonar, evidentemente. Entonces te quiero decir, y en mi caso, no es que mi caso sea más importante que otro, es que mi caso resume esto que estamos hablando. O sea, cuando esta gente dijo, no, porque esto está amnistiado, se presentó mi caso y dijo, no, pero a este señor lo torturaron los mismos, y está demostrado que es verdad, que me torturaron, los mismos señores que decís vosotros que están amnistiados. Por lo tanto, entregarlo a la justicia argentina en aquellos momentos para que lo juzguen. Quiero decir, entonces, eso está ahí. O sea, o sea, esto que estoy diciendo no es porque a mí me duela lo que me hicieron, a mí me hicieron verdaderas barbaridades. Pero no es ese el tema. El tema es que lo que estamos hablando. Pero Ahora, hombre, es que ahora mismo si entra la policía por ahí, a mí claro, me llevan preso. Luego a lo mejor me sueltan, no lo sé, pero a mí me llevan. ahora con ¿Entiendes? respecto a eso mismo, ¿cierto? Eh, a los pueblos del continente americano, ¿cierto? Y también yo creo que en África y en Asia, le han tratado de vender la imagen de que la Unión Europea es el paraíso del estado de bienestar, ¿cierto? Que los derechos sociales son fabulosos, qué sé yo. Todos sabemos que el estado de bienestar se financia con la pobreza de los pueblos de África, Asia y América Latina. Pero también esa imagen de la Unión Europea, ¿cierto? La Unión Europea, ¿cierto? Está compuesta, entre otras, por Portugal, que también tuvo una dictadura atroz, por Grecia, qué sé yo, por Italia, que tuvo el fascismo Mussolini. Y entiendo que también las herencias de la dictadura fascista en esos países sigue estando presente.
¿ya? Y por tanto hay muchos compañeros, ¿cierto?, que consideran, por ejemplo, en el caso de Italia, que sigue siendo un Estado fascista, ¿ya? Claro. Sí. Sin embargo, el discurso sobre la democracia, los derechos humanos y las libertades que emana desde la Unión Europea es bien pesado, es bien pesado. Entonces, en el caso de España, ¿cierto? La construcción del Partido Comunista, ¿cierto? O de instrumentos de lucha como unión de clases, también tiene como objetivo la lucha antifascista, ¿ya? Claro. En el entendido de que el Estado español es también fascista, Sí, sí. o tiene un componente o tiene una herencia fascista. Claro, es que hay una cosa importante en esto, porque la socialdemocracia, que es la traidora de la socialdemocracia y otra gente. Bueno, entonces, esta gente, me refiero al sistema, a la izquierda sistémica, a Podemos y a toda esta patulea, hablan que viene el fascismo por Vox, por el partido de extrema derecha que se llama Vox. Que viene el fascismo, que tal, que votanos nosotros, o sea, votan más socialdemocracia, vota más Europa, vota más miseria, vota más sota, más armas, porque viene el fascismo. Todo eso a dónde va, si es el fascista, ¿no? Entonces, claro, y juegan con eso, juegan, que viene el fascismo, no, yo siempre digo a la gente, no, viene el fascismo, no, cojones. El fascismo está desde el 36 impuesto en España, desde que rindieron al ejército republicano, desde entonces, el 39. Desde entonces está el fascismo en España. Por todo esto que hemos hablado. Por todo esto que hemos hablado. Y es el mayor razonamiento histórico que se puede hacer. Hay gente que se para, no, porque luego una democracia burguesa. ¿Qué cojones de democracia? Perdón que hable así. ¿Qué democracia burguesa hubo? ¿Qué democracia burguesa? ¿Qué elecciones hubo en España realmente libres y en pie de igualdad? Una. ¿Por qué? Entre otras cosas, primero, porque doblegaron cualquier tipo de resistencia, pues estamos hablando del PC, pero ojo, no nos olvidemos de los grupos de la extrema izquierda, como fue la Liga Comunista, como fue el MC, otros partidos, bueno, otros partidos que había, ¿no?, en aquella época, los 70. Eso también tragaron con la legalidad burguesa, bueno, con esta historia, y participaron en las elecciones. Digo, los que nos quedamos, y nunca mejor dicho, en la cuneta, fuimos los que estuvimos diciendo que esto era, o sea, lo que por desgracia la historia de estos 50 años de último nos ha dado la razón. Es que nos han estado dando la razón. Y ahora van y denuncian los del régimen del 78. ¿Cómo que el régimen del 78? Imbécil, si esto ya viene de antes. Esto, claro, esto estás justificando lo que hiciste. O sea, tú estás justificando que tú, ante esta situación que hubo aquí en España, claudicaste con el PC, con todo eso. Claudicaste. Ya está. Punto. Pero no quieras cambiar la historia, porque no la puedes cambiar. Entonces ya está ahí. La historia Ahora, está ahí. en todo este contexto de lucha política, qué sé yo, en el plano institucional, en un momento aparecen estos jóvenes de pelo largo, intelectuales, ¿cierto?, que dan forma a Podemos, ¿ya? Con un discurso pseudo rebelde, una izquierda renovada, etcétera, pero el trasfondo es una nueva socialdemocracia Sí, o sí. una nueva generación socialdemócrata de reemplazo, ¿ve? Y se produce toda esta ola, esta moda de Podemos y, y se junta con Izquierda Unida, Sí. ¿ve? Eh, pero curiosamente el discurso anti-PSOE dura re poquito y terminan a cogote cruzado con PSOE.
Y es curioso porque en Chile también nace de forma contemporánea el Frente Amplio, ¿ya? Del cual es integrante el actual presidente Boric, ¿cierto? Con un discurso en contra de la concertación de partidos por la democracia que está integrado por los partidos socialdemócratas que lideraron la transición y al mismo momento en que el PSOE, Podemos se junta con Izquierda Unida, acá en Chile el Frente Amplio se junta con el Partido Comunista, reformista, revisionista, sí, sí, sí. y no tardan mucho, ¿cierto? Y terminan a cocote cruzado con la concertación, que en el fondo es el PSOE acá en Chile. Eh, ¿Qué rol ha tenido el PSOE y esa socialdemocracia? Porque después el PSOE se divide, Iñaki se va, pero forma un grupo neo-rebelde, pero que no es tan rebelde. ¿Qué rol ha tenido tanto en el punto de vista político como en el punto de vista ideológico? Sí, a ver, yo, claro, es que, mira, yo personalmente el fenómeno de Podemos lo conocí desde sus inicios porque yo en aquellos momentos no estaba militando en ningún sitio, porque yo acababa de salir de una operación, y tuve una operación de pulmón, una operación de cáncer, y estuve durante un tiempo en casa, intentando sobrevivir, que de hecho lo conseguí sobrevivir. Pero tenía algunas amistades y entre ellos había trotskistas, precisamente. Y me invitaron a un sitio para discutir sobre la creación de una fuerza política nueva. Bueno, con toda mi reticencia, que eran muchas, asistí y vi, te estoy hablando de los inicios ya, o sea, y vi lo que había allí. Primero, nos conocemos todos, yo vi a la gente que vi, era gente, bueno, gente oportunista, gente, bueno, había gente maja también, ¿no? También había gente maja, pero bueno, quiero decir que era gente que como que estaba buscando un sitio en el sistema, ¿no? Así fue. Entonces, yo me acuerdo, como yo entonces ya, claro, yo era una especie de figura histórica aquí, en donde estábamos en ese momento, era en la ciudad, Vigo, todo el mundo decía, ¿verdad, Paco? ¿Verdad? ¿Qué tal? Me querían coger como referencia, ¿no? Yo, lo más respetuoso que pude ser, en consideración con alguna gente que yo no conocía y otra gente que me parecía maja, pues le dije, esto es un montaje lo que estoy haciendo. ¿Ya? Una organización, una fuerza que pretende ser revolucionaria y ya estáis nombrando líder, ¿no? Que era el Pablito Iglesias, y ya estáis, bueno, y además los presupuestos que con los que os queréis regir, ¿no? Que es la reforma. Entonces, bueno, quiero decir que yo ya le di el origen desde entonces, ¿no? Y siempre he sido muy, pero que muy beligerante con ellos, porque efectivamente, porque en aquellos momentos que nace Podemos y todo esto, coincidió con el mundo en general, pero bueno, en concreto aquí en España, para no enrollarlo mucho, con la crisis, entonces con un repunte de las luchas sociales, la gente se echaba a la calle, la gente, pena que no había ningún referente, ¿no? Y entonces estos fue lo que hicieron, que fue canalizar todo ese descontento social, político, lo que hicieron fue eso, canalizar. O sea, volver a la gente que se estaba saliendo de PC, de los registros, digamos, institucionales, y entonces la gente estaba tomando la calle. Entonces dijeron esto, bueno, ¿cómo combatimos esto? ¿Cómo? Pues creando, porque esto fue así, creando una fuerza nueva, una fuerza política nueva. Y digo que esto es así porque pasó en otros países. Eso no es casual, no es casual, esto no es casual, que, que en el 14, ¿qué ocurrió en el 14 en Ucrania? Ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Nació la fuerza política para poder derrotar e instalar el régimen fascista que tiene hoy en día. Me refiero, y a nivel mundial, la primavera árabe, o sea, en aquellos momentos del mundo, yo como lo recuerdo, y quiero decir con esto, y todo eso
las primaveras árabes, que luego ha sido demostrado, fueron instigadas precisamente por el propio sistema. Porque como estaba la gente en la calle, ¿cómo hacían? Pero que era en Egipto ahora, vamos. Agitaban el avispero, el propio sistema, sacaba a la gente a la calle, tal, ¿y qué hacían? Hacían racias, mataban, detenían a la gente más combativa, a la gente. O sea, estaban haciendo limpiezas porque sabían que la crisis económica iba a venir. Bueno, es una cosa un poco simple, como lo he contado, pero aquí en España pasa igual. Podemos fue una criatura creada por los medios de comunicación. La Sexta, por ejemplo. Yo me acuerdo que tú querías enterarte cómo estaba el último minuto de las acampadas que había, del origen viene de ahí, y tú encendías la Sexta y decías, coño, pues la verdad, al final hay democracia aquí en España. Mira, hablaban los melenudos, esto, tal, y lo veías y dices, coño, pues al final hay democracia aquí en España. ¿Sí? O sea, y eso que con la Sexta, evidentemente, y la Sexta es del sistema, de los capitalistas, pues pusieron ahí el altavoz, pum, 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 y ¿qué hicieron? Pues ahora toca esto, ¿no? Darle, joder, es que tú encendías la televisión y salía el Pablo Iglesias en la 4, en la Sexta, pum, pum. O sea, este partido estaba siendo promovido por el propio sistema. Yo eso se lo digo a los de Podemos, y se lo digo, o sea, vale, pero gilipollas, pero no te diste cuenta que el sistema te estaba utilizando. Tú eras el tonto útil del sistema, precisamente, para que la gente... Mira, aquí en España hubo, quizá me enrollo, aquí en España hubo unas marchas de la dignidad, que la forman sindicato, bueno, fue una marcha, quiero decir que la gente empezó a organizarse en sindicatos pequeños y tal, y empezó a organizarse. Y Podemos, Izquierda Unida, vieron, dijo, hostia, nos tenemos que hacer con esto. Y se hicieron con la dirección de las marchas de la dignidad. Y las marchas de la dignidad, de ser un movimiento por la dignidad, fue un movimiento de vergüenza, porque fue utilizado para las elecciones, para que Podemos, Izquierda Unida, sacaran más diputados. Y es así, y lo sé, y esto lo sé porque yo estaba en la Asamblea Estatal de las marchas. Yo tenía los enfrentamientos, pues yo me di cuenta, claro, yo digo, esto, esto lo están manipulando, o sea, y yo tuve las luchas ideológicas que te puedes imaginar y yo los denunciaba. Esto está siendo una maniobra para sacar más votos, no es una, no es una movilización con una perspectiva de lucha, no, es para que tú saques más votos. Incluso había cosas que se dejaban de hacer para no enfadar al sistema. Bueno, quiero decir que lo conozco de que estaba dentro yo, hasta que marché, hasta que cogí un día y dije, mira, yo ordeno. Es muy Ya, parecido de lo que ocurre en Chile con el Frente Amplio, el Partido Comunista. Hoy día en Chile, la, la- la- los grupos fascistas o la derecha fascista representados en el Partido Republicano y Libertario han tomado más fuerza en el ámbito electoral. Y el Partido Comunista de Chile ha levantado una tesis bien curiosa, que ya la contradicción no sería entre capital y trabajo, sino que sería entre fascismo y democracia, ¿ya? Entendiendo esa democracia como burguesa, ¿ya? No como proletaria. En el caso de España, eh, ¿cuál es la contradicción? Porque me imagino que también habrá sectores ante toda esta emergencia de la ultraderecha en Europa, que ha avanzado en el plano electoral, la misma realidad de Vox. eh, eh, no faltarán algunos en el progresismo que levanten también esa idea de que la contradicción es entre fascismo y democracia. no exactamente, no. A ver, aquí lo que está viendo, bueno, la contradicción sigue siendo la misma, burguesía proletaria solo primero, y aquí ahora mismo el progresismo está, se quiere lucir con la lucha por Palestina, por ejemplo.
por Palestina. Los mismos que están aprobando presupuestos y tal, ¿no? Para la guerra, mandando armas, comprando armas, los mismos se te ponen a tu lado llorando por los mismos que participan, que colaboran, que son cómplices con el genocidio de Palestina, se te ponen al lado de la pancarta diciendo que él está pobre palestino. Exactamente lo mismo. Y ahora están aquí en España, están con el tema este de Palestina, que está siendo obviamente utilizado por la izquierda sistémica, y por el tema del rearme que está habiendo en España, en Europa, por los acuerdos que llegaron. Entonces existe una especie de movimiento que han creado los de Podemos, que son los de Insumisa contra el rearme. Y están ahí, pues insisto, yo tengo, que los combata no quiere decir que no tenga relación con ellos, yo tengo relación con ellos. Y me invitan al sitio, para que no voy, pero bueno, me invitan y tal. Y quiero decirte, y ellos están ahora diciendo que ellos quieren abanderar la lucha contra el rearme y la militarización. Entonces están ahí ahora, están con, te decía, con lo de Palestina y con esta historia de antiimperialista, entre comillas. ¿No? Porque luego, repito, luego el Santiago Álvarez, que es el secretario general del PCE, pues es un tío que ya ha manifestado mucho, o Pablito Iglesias, que los compromisos internacionales, es decir, estar en la OTAN, hay que seguir manteniendo. Pues esos mismos son los que quieren abanderar. Pero bueno, también te digo, por suerte también te digo que toda esta gente no está arrastrando a nadie. O sea, es más, la voz que le pone el sistema, el altavoz que le pone el sistema, que lo que realmente no tiene fuerza. Podemos y toda esta gentuza, por suerte, no, o sea, no hay que descuidarse, ¿no? pero no tiene fuerza. Ya no arrastra a la gente, no. Por desgracia, la gente está quemada, cuesta mucho trabajo llegar a la gente, porque evidentemente el trabajo de la socialdemocracia y de estos niñatos ha sido muy, muy fuerte. Pero bueno, la gente, como te decía, la gente se está organizando. Ahora, en ese sentido, ¿en qué estado, en qué pie está el movimiento anti-OTAN en España? Bueno, bien, a ver, no está muy fuerte. O sea, en comparación, ten en cuenta que todo en comparación a otros años, o sea, el movimiento anti-OTAN aquí en España, que nosotros también estamos, aunque yo personalmente yo no participo, porque yo estoy en muchas cosas y no puedo tanto. Pero bueno, está organizado, sí, pero no en comparación a lo que fue España contra la OTAN y tal, nada, porque el trabajo de todo esto, de toda esta gente, además ellos también siguen infiltrados en el movimiento anti-OTAN y te dicen sí, pero no, se ponen de perfil, ¿sabes? En vez de, cuando hubo aquí en España hace 2 años, creo que fue la cumbre de la OTAN, estos se pusieron de perfil, o sea, no lo combatieron como movimiento anti-OTAN realmente, sino que se pusieron de perfil, quiere decir que facilitaron, ¿no? Yeah. Entonces dividieron, como siempre, dividieron el movimiento. Y es el trabajo, y siempre va a ser así. O sea, siempre va a existir Izquierda Unida Podemos, porque el sistema así lo va a querer, pero siempre va a existir. Pero bueno, te digo. Ahora, junto a eso, eh, también, ¿en qué estado está el amplio movimiento republicano? Bueno, a ver, el movimiento republicano, yo pertenezco a la Asamblea Republicana de aquí, bien, pero vamos a ver. El problema de este movimiento está en que está bien, o sea, está fuerte, bueno, fuerte, está bien, pero claro,
a día de hoy, que no aclares qué república es la que quieres, a día de hoy, donde el mundo está a las puertas de un estallido, digamos, de guerra mundial, centrar tu activismo en el republicanismo, pues no tiene mucho sentido. Es una cuestión histórica, una cuestión cultural, que a mí, ya te repito, yo estoy bien, pero yo, o sea, hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Muchas cosas que organizar, muchas cosas que denunciar, que si el rey es corrupto, que si está, bueno, mucho por culo al rey. O sea, así de claro. Creo que hay muchas cosas que hacer, muchísimas, y muy, muy importantes. Y tal vez, reclamar el republicanismo no sea, por ejemplo, no es una de nuestras prioridades, pero otras muchas cosas que hacer. Y creo que había que hacer. Y ahí hay gente majísima, gente muy, muy buena, ¿eh? Y hay también mucho oportunista, porque eso está impulsado por Izquierda Unida, en gran medida. En gran medida está por Izquierda Unida, te quiero decir. Pero bueno, está ahí. Yo lo considero un movimiento nostálgico y que a día de hoy, pues hombre, yo creo que se podrían dedicar a reclamar otras cosas que no una república. Es una república también. Mira, Francia también es una república. Ya ves tú lo que hay en Francia. O sea, bueno, yo creo que sí han avanzado algo, ¿no? En eso, pero bueno. No mueve nada. Es importante, está ahí. Yo les quiero mucho. Yo insisto, yo pago mis cuotas y todo, yo estoy ahí. Pero bueno, insisto que hay otras muchas cosas que hacer. Bueno, En el caso de Chile, las centrales sindicales están altamente eh, burocratizadas y cooptadas por el Estado. Han pasado a ser centrales sindicales al servicio del capital, porque no conducen lucha de trabajadores, obreras, nada, no tienen una postura clasista. A la vez, también en Chile hay un ascenso, ¿cierto? Hay un incremento de la concentración de la riqueza, del poder. El 1% se llevará prácticamente el 40% del PIB, ¿cierto? O sea, se lo apropia. Y los sueldos, las pensiones son francamente miserables. En el caso de España, ¿cuál es la situación de la clase trabajadora, de los trabajadores? ¿Cuál es la situación de la burguesía, ¿cierto? En cuanto a la concentración del poder, en cuanto a la pobreza, en cuanto a las centrales sindicales. bueno, pues a falta de que ahora mismo no tengo los datos, pero bueno, lo importante es lo que estás diciendo. A ver, la burguesía aquí en todo el mundo, pero bueno, aquí en España, evidentemente cada vez concentra más el poder, el monopolismo, concentra el poder. Cada vez son más ricos los ricos y más pobres los pobres. Entonces, el papel que juega comisiones, UGT, los grandes sindicatos, es el papel de lacayo. Es el papel de controlar al movimiento obrero, es el mismo papel de siempre. También es cierto que tanto comisiones como UGT ahí van perdiendo fuelle, van perdiendo fuerza, pero siguen jugando ese papel. Entonces, ahora mismo, las condiciones de trabajo que hay en el Estado español son de lo más miserable que te puedes imaginar. Habiendo sido un, un, una economía fuerte, habiendo sido una clase obrera con cierto poder adquisitivo, con sus derechos sociales, laborales, porque se lo ganó en la calle, nunca mejor dicho, evidentemente todo eso es que ya no es que lo está perdiendo, es que ya lo ha perdido. O sea, un trabajador a día de hoy no tiene ningún derecho, ninguno, porque ya te buscan ellos la vuelta, porque ya tienes. O sea, la gran masa que había de trabajos bien remunerados, ¿no? Bueno, he dicho, trabajado, evidentemente. Todo eso se ha perdido. Hoy en día, una persona que tenga un sueldo
bueno, ya no te digo que te dé para vivir, porque rara vez en una familia que haya un sueldo de 1.000 euros pueda vivir, ¿eh? Porque tiene que pagar casa, luz, o sea. Quiero decir que ha retrocedido mucho los derechos y el bienestar social. Aquí en España está siendo un escándalo tremendo. Nos han quitado, yo digo, no nos están quitando, nos han quitado la seguridad social. Tú vas a día de hoy a un hospital en urgencia y te tienen 12 horas, te pase lo que te pase, porque no tienen personal médico, porque lo están desmantelando todo, todo. Y a este nivel, vuelvo a lo que te decía, y a este nivel, comisiones y UGT tiene el papel de traidor, el papel más asqueroso que ha tenido en su historia el sindicalismo. Y es hacer normal lo que está pasando. Tenemos un secretario general de la UGT, que es el mayor sindicato, diciendo que hay que soltar dinero para las armas. Está diciendo el secretario general de UGT, diciendo que hay que dar, o sea, más recortes sociales para pagar las armas. Ese es el sindicalismo que hay. Ese Qué es el increíble, sindicalismo. Ese es el papel. qué Dime, dime. increíble. Sí, Eh, no, hace un tiempo atrás yo entrevisté a un partido comunista de Italia, el Partido Marxista-Leninista Italiano, en la entrevista los compañeros dan estadísticas económicas con respecto a Italia, sobre la pobreza, la concentración del poder, etcétera, la extrema pobreza y todo eso. Y al ver la cifra, era ver un país como cualquiera de los países de América Latina. sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, cuando vi esa estadística, dije, pero bueno, Italia es considerado parte de la Unión Europea, eh, Sí. eh, un país desarrollado, ¿cierto? Entonces, pero en contraste con la estadística, me entró la duda, si esa es Italia, ¿cómo se define un país desarrollado? ¿Sí? Ah, Posteriormente había otra estadística que en Alemania había 23% de pobres. ¿Sí? claro, pero Entonces, ten en ¿cómo? cuenta que ellos, país desarrollado, a ver, ¿Mm? el sistema, o sea, la gente del sistema, claro, se ha desarrollado mucho, claro que sí. Claro, Miren como Dios, cada día más ganancias, más modernidad, más todo. Una élite de la sociedad, una parte de la sociedad, lo demás, evidentemente. Porque dices tú, pero aquí en España no, ahora mismo no tengo las cifras, pero aquí en España hay millones de niños que no comen todos los días, que no comen todos los días. A lo ya, pero mejor comen ¿cómo? un cruzco de pan, millones, pero no hablamos de unos miles o de una bolsa marginal. Estamos hablando de que hay una gran parte de las criaturas de este país que viven en la miseria. Hombre, no se mueren de hambre. Hombre, es difícil, ¿no? En una sociedad consumista como esta, morirte de hambre, es difícil, ¿no? Pero si te mueres de miseria, joder. Porque lo que comes, la basura que se está comiendo la gente. Te ponen una barra de pan muy barata, muy barata. Pero tú miras ese pan es una mierda. Ese pan está atentando con tu salud. Te digo el pan, te digo un montón de... Sí, ¿Entiendes? O sea, tú ves una mesa y dices, coño, tienen de todo. ¿De todo qué? De todo de la más baja calidad. Y claro. eso repercute no en el gusto, sino en la salud, en la vida. Por eso están saliendo tantas enfermedades. Bueno, ese es un tema. Sí, sí, no, está claro Entonces, que, claro, pero ellos ¿cómo se maquillan, define maquillan. entonces el concepto de subdesarrollo y desarrollo? ¿Eh? ¿Cómo, cómo se define el país desarrollado que pretende ser los países que integran la Unión Europea en contraste con los países como América Latina? Sí, sí. Claro, es lo que estamos diciendo, es que cada día el pobre es más pobre. Es que es eso. Entonces, claro, todos los países, y estamos, porque esto es un proceso como una bola de nieve. ¿Mm? Estamos cayendo en eso.
vamos a llegar a unos extremos, porque vamos a llegar a unos extremos de miseria total, insisto, porque, bueno, a lo mejor no morimos de hambre, es lo que te decía antes, a lo mejor en Europa de hambre no te mueres, pero vas a comer mucha mierda. Esa es la cuestión. O sea, hay una cosa que es fundamental, es que la burguesía, ¿para qué necesita a la gente? Para que le dé plusvalía. Si no le da plusvalía, te importa tres cojones lo que te pase. Es así de claro. La clase burguesa es así. Si tú no le proporcionas plusvalía a la burguesía, tú para ellos eres un parásito. Es así. No le va a importar que te has explotado toda la vida, ni nada. No, no. Por eso te quita la pensión y te quita lo que sea. Entonces, bueno, eso es que estamos, yo creo que está bien que lo digamos, estamos ante la clase dominante más cruel que ha habido en toda la historia de la humanidad. La más cruel. Porque si te paras a pensar, dices, joder, es que menudas están haciendo todos los días, pero no solo en Palestina, joder, no solo en Palestina, lo están haciendo aquí mismo. Yo que ando también mucho, ahora menos, muy liado en los movimientos sociales, ¿eh? Y veo la pobreza, ayudando a la gente. Entonces, es lo que te digo, claro, para esta gente lo maquilla mucho, pero bueno, el tema, el tema es muy complejo en el sentido de que tiene muchos matices y que yo creo que se está cayendo todo, se está cayendo todo el sistema, que se está cayendo y esto estamos viendo todavía es el comienzo. Porque en historia esto es un segundo en historia. ¿Eh? En la historia esto es un segundo. Espérate que pasen varios segundos, que madre mía la que va a haber montada aquí. Y por eso es importantísimo, y nosotros insistimos, que organizarse es fundamental. Porque si no nos organizamos, el enemigo nos come por las patas. Aunque nosotros seamos miles de millones y ellos sean unos cientos, ¿eh? Nos comen por las patas si no estamos organizados. Por eso es tan importante lo de organizarse. En eso estamos. Ahora, yendo a la crueldad, una Ajá, expresión de la crueldad es la prisión política, ¿cierto? ajá, Y en el caso de España, están los presos que estuvieron en el tiempo de Franco, y está también los que sufrieron el embate bajo Felipe González con el grupo sí, GAL, ¿cierto? sí, sí. Y, y hoy día, ¿cuál es la situación de los presos políticos? ¿Cuántos presos políticos hay en España? Pues acaba de salir de prisión Manuel Pérez Martínez, que es el secretario general del Partido Comunista de España reconstituido, y presos políticos en España, de los vascos no te sé decir, no te podría decir. Sé que hay, pero no te sé decir. A nivel estatal, creo que serán sobre unos entre 15 y 20 compañeros que aún quedan. Y la desgracia es que muchos de ellos ya están enfermos. Fueron antiguos compañeros míos, además, los conozco personalmente. Y sí, la situación es muy precaria, evidentemente, porque son compañeros que ya llevan décadas en las cárceles, esa es otra cosa que poca gente sabe. Es compañero que Manuel Pérez Martínez, Arenas, entre una cosa y otra se ha tirado 30 años en prisión. Claro. Y él simplemente era por ser secretario general del PCR. O sea, no tuvo nada que ver con las armas ni nada. Simplemente por ser secretario general del PCR. Y ahí está, a ver si. Pero ahora sé que sí que iban a hacer más campañas, bueno, siempre están en campaña. Bueno, nosotros desde esta unidad de clase, como hay compañeros que representan los colectivos solidarios con ellos, pues vamos a intentar también contribuir a la campaña por la amnistía, ¿eh? A ver si los logramos sacar, a ver si lo logramos sacar. Pero bueno, está difícil porque sacas unos, meten otros, porque hay bastante gente. Uno de los objetivos que tiene esta unidad de clase es hacer una reunión telemática, en principio, con todos los afectados por la represión. Es decir,
con los 6 de la Suiza, con todos. Vamos a hacer una reunión telemática, sacar un comunicado apoyándolo todo para denunciar con datos, para denunciar los casos que hay y hacer acciones. Se está hablando incluso de hacer acciones de concentración en las puertas de las cárceles y eso. O sea que estamos ahí, estamos ahí. Es mucho, mucho el trabajo y poca las manos. También te digo. Así es. En el caso de la coordinadora, ¿cómo definen ustedes el imperialismo hoy? Porque hay compañeros que centran la definición de imperialismo solamente en Estados Unidos, dejan a un lado la Unión Europea, no sé la verdad cómo la definen. Hay otros que dicen que el imperialismo está compuesto por fuerzas imperialistas, entre las cuales está Rusia, China y también la Unión Europea. Esos son los ninis. Ni este ni que no es cierto. El mundo está siendo azotado por el imperialismo y el imperialismo es América, es Europa y otros países. El imperialismo no es la Rusia ni China. Eso no es el imperialismo. Tú podrás tener la idea que tenga de ellos, serán sistemas capitalistas, lo que tú quieras, pero no es el imperialismo. No son los que están llevando al mundo al abismo como donde estamos llegando. El imperialismo está claramente definido. Que hay gente que quiere perder el tiempo o que dice, no, es que los rusos, es que... Bueno, ese es su problema. Ahora, su problema que es ideológico, claro. Pero bueno, yo creo que el mundo está siendo amenazado por Estados Unidos y por Europa y otros países. Pero de luego el mundo no está siendo amenazado ni por China, ni por la Rusia, ni por la India. Entonces, evidentemente, yo creo que hay un panorama, y a día de hoy más claro que nunca, inclusive, porque nadie puede demostrar que Rusia haya invadido un país, o está invadiendo un país, o China. Y eso es imperialismo. Entonces, porque hay que definir lo que es imperialismo. Entonces, yo creo que a día de hoy el imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, están ahí, están en la vorágine, evidentemente, claro, pero no es porque si no, o sea, no es porque China y la Unión Soviética, perdón, Rusia sea una fuerza económica, que también lo es, ¿no? No es por eso, es porque ellos quieren dominar el mundo. O sea, pero la culpa no es de un país que se desarrolle como China, se está desarrollando, bueno, ya repito, yo tengo mis contras con los chinos que no veas, pero eso no quiere decir que ellos sean amenaza para el mundo. La amenaza para el mundo es el capitalismo, la amenaza para el mundo es el imperialismo. Y lo forma clarísimamente Israel y toda esta gentuza que está llevando al mundo donde lo está llevando. Pero esa es la cuestión. Y repito, claro que hay gente, también hay mucha gente que dice, no, yo no estoy ni con el gobierno de Israel ni con los terroristas de Hamas. Coño, lo que está pasando allí no es eso. No, entiendo que debe de estar. No. Y hay gente que claramente quiere confundir a otra gente, pero no es cierto. Lo que está pasando en Palestina es que el Estado, los sionistas se quieren hacer con todo Palestina y toda la zona, claro, porque Claro. eso sí, imperialismo. Están espacio. No es que la resistencia palestina le pegue 4 tiros a un gilipollas que anda por ahí. Ese no es el problema que está pasando. Pues aquí es igual. Aquí el problema no es que Rusia no vaya a invadir. Que Rusia, ¿qué cojones no va a invadir a nosotros? ¿Para qué? ¿Para quitarnos la miseria? Digo yo, como no sea para eso, ¿para qué no va a invadir? No. Aquí es que están militarizándolo todo. La industria en España se quiere convertir en industria militar, es decir, se están cargando todos los sectores económicos para relanzar la industria militar. Ya ves tú qué da la industria militar. ¿Qué da la industria militar? Claro. Qué bienestar da, ¿verdad? O sea, bueno, pues todo eso es lo que hay que aclarar a la gente. Ahora, ¿qué opinión tienen ustedes sobre los BRICS? Porque se está hablando de que
un polo económico que reúne a las naciones más pobladas, las economías más grandes como India, China, ¿cierto? Y que de alguna forma para algunos sería como la oposición a los Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que los BRICS, está claro que lo componen países de distinta historia, ¿no? Capitalistas, por cierto. Entonces, o sea, los BRICS no es un movimiento progresista, en el sentido que nosotros lo consideramos. Los BRICS son un movimiento necesario de una serie de países que tienen una relación, que tienen una situación y que no quieren, que no acatan y que no aceptan la dictadura de Estados Unidos y de Europa a nivel económico, y tanto de ellos que son capitales, ellos quieren su desarrollo propio. En ese sentido, claro, los BRICS juegan un papel progresista. No es que sean progresistas, juegan un buen papel, porque va a permitir a muchos países poder seguir desarrollándose sin entrar en la órbita imperialista. Pero bueno, en ese sentido, bien. Pero tampoco es, a ver, yo sé, porque yo he tenido discusiones, tampoco lo vi es un movimiento hacia el socialismo, no, olvídate que eso no es, olvídate y ahí se está viendo, ¿no? Se está viendo. El papel, mucha gente pensaba que la creación de los BRICS va a cambiar el mundo. No, el mundo nuestro no va a cambiar, porque mira Palestina dónde está, mira lo que le está pasando. Si los BRICS fuera lo que mucha gente dice, o sea, ya hubieran ahogado a Israel y a la puta que los parió. No confundamos, no confundamos. Una cosa es bueno, claro, los BRICS son buenos, sí, son buenos, claro que sí. Pero no es una fuerza revolucionaria, ni mucho menos, ¿eh? Muy bien. Interesante, compañero. Bueno, compañero, estamos llegando al término de la Nada, entrevista. no, Ha sido, pero espectacular. Eh, Permite conocer bien cómo es España hoy día, en qué situación está. Queda mucho más claro. Eh, y bueno, lo queremos dejar invitado para una próxima entrevista, ¿ya? ajá, Eh, a ver cómo va la coordinación de los núcleos comunistas, la unión de clases, etcétera, cómo va la conformación de este nuevo espacio de la izquierda más ajá. rebelde, ¿eh? Y, y bueno, no sé si usted quiere ocupar los últimos minutos, los últimos espacios para hacer un llamado, no sé. No, a ver, sí, un llamado a la lucha, evidentemente, pero no la lucha en abstracto, sino la lucha organizada. Tenemos que entender, todos tenemos que entender que tenemos que organizarnos. En los espacios que se quiera, como se quiera, porque la organización es la fuerza, no la unidad, la organización es la fuerza. Eso es lo que nos va a permitir que tú que estás en Chile, que yo que esté aquí, seamos una unidad. Eso es lo que va, y eso nos va a dar fuerza. O cuando tú quieras denunciar algo, va a tener repercusión. De hecho, cuando vosotros publicáis algo, me lo mandáis, yo lo reboto, lo difundo. Esa es. Bueno, a eso a niveles oceánicos, pero a nivel práctico del día a día de aquí, tenemos que entenderlo. Y tenemos que entenderlo de una vez, que tenemos que organizarnos. Busquemos el espacio donde organizarnos, ¿de acuerdo? Busquemos ese espacio. Que si en la lucha antiimperialista, que si en Palestina, que si el movimiento, lo buscamos. Pero tenemos que buscarlo con la actitud de encontrarlo y sentarnos pronto, que si no nos comen por las patas ahora. Esa es la historia. Yo animaría a todo el mundo a eso, a que se difundan. Yo creo que esto se pueda, cada uno tenga su opinión. Yo creo que lo que hemos hablado son muchos temas muy ricos. A ver si para la próxima vez que nos entrevistemos yo te pueda dar datos que enriquezcan más todo esto. También es verdad que me ha pillado un poco fuera porque, de hecho, tengo la cabeza estos días muy liada con tantísimas cosas, ¿no?
Pero bueno, me ha sido muy grato la entrevista, el tiempo que llevamos. Y nada, cuando podáis me la enviáis, porque así lo difundimos lo máximo posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Un abrazo grande, compañero. Muy bien. Pues salud y fuerza. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.